Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo están todos ustedes? Hoy nos acompaña un ponente de larga trayectoria, de gran expertise referente a latinoamericano en cuanto a buenas prácticas. De hecho, yo de los primeros programas de formación que tuve hace muchos años fue a través de la voz y consejos de nuestro ponente del día de hoy. Pues me siento muy orgulloso de presentar esta tarde-noche al ingeniero Walter Meléndez para platicarnos acerca de Project Production Management en las etapas de diseño y construcción. ¿Qué tal, ingeniero Walter? ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo están? Buenas noches con todos. Es un gusto para mí poder participar en esta serie de charlas que se organizan y poder un poco compartir conocimiento, experiencias. De verdad que he estado siguiendo un poco la labor que están haciendo de difusión y me parece súper interesante, súper provechoso que puedan un poco mostrarlo de esta forma a todo aquel que tenga interés para que, digamos, para que podamos debatir, para que podamos un poco captar nuevos conceptos que finalmente nos ayuden a llevar, digamos, adelante, digamos, nuestros proyectos de forma más eficiente. Básicamente, esto lo que voy a conversar, que es el Project Production Management, es una parte de lo que es esta metodología de diseño y construcción virtual, y que es un poco lo que voy a tratar ahora de profundizar y compartir con ustedes. ¿Ok? Bueno, a ver, esto un poco fue el congreso, ha sido hace muy poco, en mayo, o sea, cerca de menos de un mes, ¿sí? Tal vez 15 días, así que han habido temas muy interesantes, ponentes muy interesantes, y se ha dividido en base a los ejes que hemos tratado, ¿no? Y yo voy a hablar un poco sobre el Product Production Management, que es uno de los ejes que trata esta metodología. Entonces, ¿qué es el diseño y construcción virtual, BDC, como le llaman? Básicamente es una metodología que integra digamos, tres partes, que básicamente es la integración de los modelos digitales, digamos, y los usos que estos pueden tener, que es el BIM Plus, un poco la integración de los procesos, que básicamente es el Product Production Management, que es lo que un poco vamos a hablar, que básicamente es integrar un poco los procesos que ocurren dentro, digamos, de esta coordinación, y la integración de la organización, que son, digamos, a través de estas reuniones de ingeniería concurrente, digamos, que se llaman reuniones SITE, ¿ya? Básicamente integra estas tres, digamos, estas tres partes, digamos, estos tres componentes, para, digamos, a través de estos modelos multidisciplinarios que integran productos, procesos de organización, alcanzar un poco los objetivos del proyecto y los objetivos del negocio. ¿Ya? Eso es básicamente como concepto de lo que es BDC. Entonces muchos me preguntan, entonces el BDC el BIM es parte digamos, del concepto de BDC. Sí, básicamente es la integración del producto, ¿no? Eh, También algunos me dicen, pero igual BIM también tiene procesos, entonces BIM es BDC o BDC es BIM. Bueno, eso siempre queda, es un ámbito, digamos, para poder discutir, pero básicamente cuando me refiero a integración de procesos, no me refiero a los procesos de diseño, sino me refiero a todos los procesos necesarios que ocurren dentro de la organización, ¿ya? Y cuando me refiero a integración de la organización, integración de las personas, significa que al trabajar con estos modelos y al replantear un poco los procesos de diseño y construcción, voy a tener que cambiar la forma como trabajo, ¿no? Entonces voy a tratar de integrar a través de metodologías ágiles, de lo que es la ingeniería concurrente y hacer que la gente, digamos, colabore de una forma, digamos, eh, más activa, ¿no? No solamente, digamos, llevándose la tarea y definiendo plazos, sino trabajando en maximizar el valor que voy a obtener como producto final. Es decir, este producto que voy a desarrollar, tengo que desarrollarlo para que sea, digamos, lo mejor funcional posible, lo más económico y que se pueda construir de una forma adecuada, ¿ya? Entonces, básicamente, todo esto son objetivos métricas, que básicamente lo importante es que todo esto que les comento no quede como una idea, sino que se pueden ir monitoreando a través de las métricas, y a través de estas métricas, digamos, se logren estos objetivos del negocio. Entonces, como les comento, esta es una metodología desarrollada en el 2002 por Stanford y lo que es el SciFi, que es como el brazo que integra un poco la academia con la, con la universidad, perdón, la academia con la industria, ¿sí? Y esto es básicamente un poco lo que busca, ¿no? Y en base a eso se ha desarrollado. Entonces, voy a explicar un poco de cada componente, ¿ya? Para un poco poder ampliar. Primero, un poco, como les comento, el BIM básicamente combina información y visualización.
pero no digamos, en la parte de la construcción solamente, sino desde el diseño conceptual, digamos, el diseño propio, la procura, la construcción, ¿no? La puesta en marcha y la operación. Y básicamente es integrar un poco toda la ingeniería, el control de los sistemas de gestión desde etapas tempranas, ¿ya? ¿Para qué? Para compatibilizar y para tomar un concepto muy importante que es la constructabilidad, digamos, que alimente directamente estos modelos y que básicamente estén orientados a tener un producto construible que sea fácil y sencillo de construir, digamos, en la etapa de ejecución, ¿ya? Entonces, para que esto ocurra, tengo que, digamos, no solamente integrar el tema de estos conceptos a etapas más tempranas, sino tengo que hacer que las personas que trabajan en estas etapas puedan anticiparse y trabajar en etapas de diseño, con el fin que aporten, digamos, a que este producto que saquen, que es este producto, digamos, que acá lo veo en un modelo 3D, pueda tener más valor para el cliente final, ¿ya? Y los mayores costos, digamos, de un producto como esto no están en el diseño, ni tampoco en la construcción, sino en la operación, ¿ya? A veces cuando uno piensa en qué se gasta más, el 70-80% del costo en el ciclo de vida de un proyecto está en operación y mantenimiento, ¿sí? Solo tal vez un 25% en la construcción y un 5% o menos, de 3 a 5% en el diseño. Entonces, hacer esto, digamos, en etapas tempranas hace que el producto, digamos, esté pensado en cómo va a operar, esté pensado en cómo se va a construir antes, ¿ya? Y todo esto lo puedo hacer en etapas tempranas gracias a que, digamos, tengo la información en los modelos. Pero eso es una componente nada más, no es todo. Otra parte requiere que para poder lograr hacer esto, los procesos tradicionales de diseño no siempre van a hacer que yo funcione adecuadamente, porque algunos actores entran en etapas posteriores y cada vez los costos de estos cambios se encarecen. Entonces, la idea de esto es crear una estructura de proceso, de modo que la parte del diseño pueda tener estas personas trabajando en esa parte, aporten valor al diseño, y eso indica un cambio de proceso, ¿ya? Esos cambios de proceso también van a hacer que cuando yo ejecute, probablemente el proyecto, digamos, no se ejecute con los procesos tradicionales, sino se ejecute de diversas formas, porque lo pensé en esta etapa, y no lo pensé solamente para diseñarlo mejor, sino también pensé cómo se puede construir, digamos, mejor esta etapa, ¿no? Entonces voy pensando un poco en cómo voy a yo ejecutarlo, cómo va a ser este cronograma macro, cómo puedo tener este proceso, de, digamos, de automatización, de prefabricados, cómo puedo agregarle, digamos, conceptos como las planner, digamos, para esta planificación y los conceptos de mejora continua, básicamente ya para la ejecución del proyecto, ¿sí? Entonces aquí entra mucho el concepto de cómo pienso, digamos, en un diseño, digamos, de un proyecto, que voy a ejecutar este proyecto. Entonces, a esa forma, cómo lo voy a ejecutar, ¿no? No solamente cómo lo voy a gestionar o cómo voy a hacer la gerencia de proyectos, sino cómo voy a gestionar la producción. Cómo voy a gestionar la producción de forma de hacerlo más eficiente. Entonces, aquí entran conceptos que seguramente han ustedes escuchado y que, digamos, Juan Francisco promueve mucho, que es este tema Lean, ¿no? Esta filosofía de trabajo eficiente, de eliminar las pérdidas. Y todos estos conceptos lo toma la gestión de la producción, ¿ya? Entonces toma conceptos de las planner, toma conceptos de física de producción que desarrolló el Agio Goldratt, conceptos de variabilidad, cuello botella, que se trabajan en esto para pensar una producción más eficiente, ¿ya? Dentro digamos, de la ejecución del proyecto, ¿ya? Entonces, tengo sesiones de planeamiento con esta, digamos, en forma colaborativa, donde la gente está trabajando, digamos, cómo va a gestionar una producción más eficiente para que cuando esto se ejecute, digamos, pensando en lo más eficiente, teniendo en cuenta las condiciones del proyecto, digamos, teniendo en cuenta las condiciones ambientales que también existen, a través de planes de producción, digamos, eficientes. Ahí pueden entrar también los modelamientos 4D, también digamos un poco el tema también para optimizar el tema de los costos con 5D, etcétera, etcétera, pero pensado en la producción, ¿ya? Y por último, la última componente es cómo integro la organización, ¿ya? Y algo de eso también voy a hablar cuando un poco les explique esta propuesta de cómo lograr esto, digamos, en conceptos ya reales, que básicamente indica si yo tengo procesos distintos, si estoy visualizando
un producto digamos, con la tecnología que es posible a través de estos modelos BIM. Para que yo pueda trabajar, digamos, de esta forma, también tengo que cambiar la forma de trabajo de mi organización, ¿ya? ¿Y qué es lo que ocurre convencionalmente? Lo que ocurre convencionalmente es que, por ejemplo, cuando yo encuentro un detalle, yo finalmente lo pregunto digamos, al contratista general, digamos, a través digamos, de un encargado, hace la consulta digamos, el RFI, el RDI, como le llamen ustedes, va al especialista, el especialista responde y el especialista dice, ¿sabes qué? Yo no puedo responder esto porque no corresponde, vuelve la consulta, vuelve al constructor, vuelve a mandar la consulta, digamos, al especialista, el especialista dice que él tampoco puede dar esa respuesta porque requiere también que tenga conocimiento cómo va a afectar a otra especialidad, y a veces una consulta digamos, que se requiere con mucha necesidad y urgencia, digamos, en proyecto, a veces puede tardar días, semanas, ¿no? Y eso generalmente ya en la producción afecta, digamos, de sobremanera y hace que a veces se resuelvan cosas en terreno y en campo que, digamos, generan atrasos y pérdidas, digamos, en los proyectos. Entonces, se requiere cambiar también un poco la forma como las organizaciones funcionan para hacer esto digamos, más ágil, digamos, más integrado y hacer que la, digamos, que la organización funcione teniendo en cuenta que va a crear un producto de mayor valor y que tiene procesos distintos de funcionar. Entonces, esto es una metodología que se saca un poco de los proyectos, digamos, especiales que en un momento se diseñaron con la NASA, que es la ingeniería concurrente, ¿sí? La colaboración extrema, donde todos un poco sacan y están un poco diseñando productos, prototipando productos para un poco poder lanzarlos, equivocándose rápido para poder un poco replantear un poco, digamos, este ejercicio y resolviendo estos problemas, digamos, que puedan ocurrir, digamos, en todos juntos, ¿no? Entonces, ese básicamente es ese mismo concepto de estas reuniones de ingeniería concurrente, que plantean también este cambio dentro de la organización. Y para eso significan factores de colocación, significa que todos estén juntos, ¿no? De colaboración, que digamos la gente esté trabajando, no solamente es que estén juntas, sino que estén trabajando de forma, con un objetivo común, ¿no? Y bueno, este tema también de coordinación, donde un poco se sepa qué es lo que se va a hacer. Ya, pero para lograr esto no solamente es necesario que la gente esté junta, sino es que básicamente se promueva qué es lo que se va a buscar. Porque si uno busca desarrollar algo, no es solamente ponerlos juntos y ponerlos a conversar, sino es preparar y organizar estas reuniones, ya es planificar qué es lo que voy a querer, en cuántos grupos tengo que hacerlo, porque si no también causa de que gente puede decir, sabes que yo ya di mi aporte y ahora no tengo nada más que hacer. Y bueno, en esos casos hay que liberarlo simplemente si es que ya no tiene nada que colaborar o solamente tenerlo para resolver los puntos que quiera. Así que eso requiere que si ya los tenemos juntos se preparen estas reuniones. Y para estas reuniones lo que se hace es básicamente preparar este plan, un plan de un planeamiento ICE, ¿no? Que básicamente busca que se tenga digamos, tener probablemente el plan de producción de lo que se va a hacer, se revise con cada uno de los integrantes, se designen grupos más pequeños para reuniones, y después nuevamente se vuelve a planear todo con todo el equipo, y revisando un poco estos resultados, ¿no? Y después volver a reunirse digamos, con personas, digamos, con grupos más pequeños, y así ir haciendo, digamos, gestionando la organización también para que produzcan digamos, producto más eficiente desde el diseño, que básicamente es lo que hace y lo que busca y promueve, digamos, esta componente AI de programar a la gente, digamos, que colabore de mejor manera. Es hacer este plan, de esta agenda, digamos, de cómo la gente va a trabajar, para qué objetivos, ¿no? Y que es básicamente lo principal de esta componente, ¿ya? Y bueno, eso, como les decía, es un modelo de acordeón, ¿no? Todos, después en grupos más pequeños, después todos en grupos más pequeños, todos en grupos más pequeños, ¿ya? Entonces, básicamente, lo que les hemos explicado, esto es un poco cada componente de la metodología del diseño y construcción virtual, para que un poco se entienda este contexto, y ahora voy a hablar un poco sobre lo que es la gestión de la producción, ¿ya? Que como les comentaba, es una de las componentes del diseño y construcción virtual. Entonces, para eso tengo, lógicamente, cuando yo hablo de gestión de la producción, tengo que decir, ¿sabes? ¿Pero qué gestión de la producción? Si yo sé que hay un concepto que es la gestión de proyectos, que se ha desarrollado
digamos, muchas buenas prácticas, en este sentido, digamos, está mucho lo que es el PMI, el APMA y otras, digamos, corrientes que básicamente tienen como objetivo gestionar proyectos, ¿no? Algunos por competencias, algunos por procesos, y que, bueno, si ustedes se dan cuenta, también se están actualizando, ahora está la sexta versión del PMOK, están por lanzar la séptima, y un poco se está replanteando también, ¿no? El tema del agilismo, y está incluido también la gestión de proyectos. Y es este cambio rápido, digamos, que ocurre, digamos, también en la reinvención también de las metodologías. Pero cuando yo me refiero a gestión de proyectos, realmente me estoy refiriendo a básicamente cómo voy a gestionar el plazo, cómo voy a manejar el tema del contrato, el costo, la contabilidad, las finanzas, la prevención de riesgo, la gestión ambiental, el control de la información y cambios del control de calidad. Eso es la gestión de proyectos, en verdad. Pero ¿qué es la gestión de la producción, entonces? O sea, básicamente voy a mostrarles acá un gráfico que adapté de CPS, ¿ya? Que básicamente muestra cómo ha evolucionado un poco la gestión a lo largo del tiempo, ¿no? Y la gestión que ustedes ven arriba, el management, es de la manufactura, ¿no? Desde 1900, digamos, 10, Eli Whitney con el sistema americano, después por la contabilidad de costos, después con Taylor, después con Henry Ford, digamos, con el modelo de producción en masa. Después vino el tema de la división estructural que de General Motors, después de control estadístico de la calidad, ¿sí? Después, básicamente, el planeamiento, el Material Requirement Planning, ¿sí? Planeamiento de requerimientos de materiales. Y en los últimos años ha habido el tema del Six Sigma. Por aquí, como les digo, también viene muchas metodologías relacionadas con básicamente la manufactura, ¿sí? Ahora, si hablamos de las últimas cosas que se están desarrollando, está el tema de la digitalización, la producción oleónica, la industria 4.0. Todos estos son desarrollos para la manufactura, ¿ya? Pero si hablamos de gestión de proyectos, en 1917 se desarrolló la Carta de Gantt, y no fue después hasta 1950 que se desarrolló un poco el PER, el CPM, ¿sí? En 1960. Y de ahí no ha habido tampoco muchas teorías, más que después, digamos, el valor ganado por los 70 y la teoría de restricciones por los 90. Ya, pero en los últimos años, ya digamos con la proyectización, con el tema de darle más importancia al desarrollo y digamos, más solidez a la gestión de proyectos, un poco se han desarrollado ya nuevas metodologías, como lo que es en el 92 el Lean Construction, en el 94 el Last Planner System, en el 2002 estos conceptos de IPD, perdón, en el 2002 este concepto de diseño y construcción virtual, y ahora también hay nuevos conceptos, por ejemplo, con la medida, como es el Advanced Work Package, ¿no? Y otras metodologías igual que se siguen desarrollando específicamente para gestión de proyectos de construcción, ¿ya? O gestión de proyectos en general. Y eso un poco significa que por eso es que vemos tantos a veces tantos símbolos, tantas nuevos conceptos, porque se vienen desarrollando estas técnicas para este tipo de industria, que es una industria diferente a la manufacturera, ¿ya? Y es positivo porque, digamos, son nuevos alcances en base a las condiciones. Entonces, cabe preguntarse qué es la producción o qué clase de producción es la construcción, ¿ya? Y la construcción, a diferencia de otros tipos de producción, es una producción basada en la ejecución de proyectos, ¿ya? Cuando yo hablo de construcción, yo básicamente estoy hablando de que quiero o que voy a ejecutar, digamos, este proyecto, ¿sí? Básicamente, en la industria manufacturera, por ejemplo, si puedo decir un auto, puedo decir un zapato, o el producto que ustedes quieran, el producto va recorriendo diversas estaciones de trabajo, ¿ya? El producto va recorriendo diversas estaciones de trabajo. En cambio, en la industria de la construcción es la que recorre, ¿sí? O las estaciones de trabajo son las que recorren el producto. O sea, si yo pienso, por ejemplo, en un edificio, tengo que ir con la cuadrilla de ladrillo, después tengo que ir con la cuadrilla de empaste, con la cuadrilla de pintura. Entonces la estación de trabajo se mantiene estable, ¿sí? Perdón, el producto se mantiene estable y la estación de trabajo es la que recorre. A diferencia, por ejemplo, de un auto que pasa de una estación a otra y le voy agregando valor, le voy dando, digamos, nuevas características en cada estación que, digamos, que va recorriendo. Entonces es distinto, ¿ya? Además, también es comparable con un ensamblaje en sitio, en otras industrias, como que básicamente yo
en otra industria voy a ensamblarlo, pero en sitio, ¿ya? Y básicamente tengo que entender que hay proyectos, digamos, que son más dinámicos que otros, y hay proyectos que son, digamos, más estáticos que otros. En proyectos estáticos, o sea, proyectos simples, lentos, con poca incertidumbre, una estrategia de fabricación o de manufactura puede servirme. Y esas técnicas, tomar estos conceptos de la ingeniería industrial, pueden ser, digamos, muy útiles para este tipo de proyectos. Pero en proyectos que son más dinámicos, donde son rápidos, complejos e inciertos, es necesario aplicar otras estrategias que enfrenten lo anterior, ¿ya? Entonces la industria de construcción tiene que ser vista de esa manera, no puede ser vista con ojos de manufactura, porque no es una industria de ese tipo, es una industria distinta que tiene distintas características. Y que si yo logro convertirlo en más, digamos, más estático, probablemente pueda utilizar más estas herramientas. Entonces, ¿cómo es la construcción? Son proyectos únicos, son proyectos que son más artesanales que la fabricación. El trabajo se realiza a través de directivas y no por la configuración del CTO de máquinas. Y finalmente, el producto no puede moverse. Son las estaciones de trabajo las que recorren el producto. Esto es básicamente son las diferencias, ¿ya? Entonces, todas estas características hacen que se requiera una nueva teoría, una nueva estrategia en la gestión de producción de la construcción. Si yo lo miro con los ojos de manufactura, lógicamente voy a tener errores porque no necesariamente estos proyectos están así, y el concepto que los hace diferentes es la variabilidad. La variabilidad que existe, digamos, dentro de los proyectos que probablemente ustedes ya conozcan, ¿no? Entonces, finalmente, ¿por qué es importante la producción? Básicamente porque lo que nosotros hacemos es producir. ¿Qué producimos? Proyectos, ¿no? Proyectos, producimos avances, digamos, de obra, ¿sí? Y si queremos aumentar la competitividad, digamos, en estos proyectos, lo tenemos que hacer a través de la eficiencia en la producción, que es la excelencia operacional, ¿ya? Y por último, la producción tiene que ser manejada con profesionalismo, no solamente proyectos. Es decir, no solamente me basta un profesional que tenga competencia de ser un buen gestor del proyecto y que lidere, digamos, el proyecto, los riesgos, la calidad, los costos, sino que digamos, tengo que tener a un profesional que también lidere la producción, ¿sí? La producción del proyecto, ¿sí? Entonces también tiene que liderar la gestión de la producción, es decir, cómo voy a hacer, digamos, que esta maquinaria, digamos, de producción de estos proyectos se haga de forma eficiente, ¿sí? Y básicamente, si nosotros ahora nos damos cuenta y hablamos un poco sobre la productividad, estas son gráficas que ustedes han visto ya en muchos casos, y yo un poco acá he traído el doble clic de esta gráfica, que es que básicamente la industria de la construcción no ha aumentado en los últimos años su nivel de productividad, ¿no? O sea, se ha mantenido y en algunos casos hasta ha bajado. Y si yo lo comparo por ejemplo, con la industria de la construcción, digamos, no agrícola, que vendría a ser esta curva azul, digamos, se ha duplicado, digamos, y más, ¿ya? Y yo les voy a mostrar digamos, esta curva, ¿no? Y esta es la curva, digamos, de la construcción que está casi por ahí en los últimos 50 años, no se ha movido, ha subido, ha bajado, pero están casi ahí, 0,1%, digamos, de crecimiento anual en productividad versus, por ejemplo, la agricultura 4,5%, digamos, de crecimiento, digamos, anual, porcentual, ¿ya? Y si vemos, por ejemplo, esta industria digamos, en países desarrollados, nos queda multiplicado por 16 su productividad, ¿no? Y por acá por 8, ¿no? Por ejemplo, esta la industria manufacturera por 8,6. Entonces, la construcción siempre tiene ese tema. Entonces, básicamente, una de las respuestas podría ser porque se entiende la construcción no como una teoría que marque, digamos, cómo enfrentar una producción como esta, ¿ya? Y entre esa inquietud, un poco es Lauri Cosquela quien plantea, digamos, en el año 92, digamos, con este informe que publica en el SciFi, esta aplicación de una nueva teoría, una nueva filosofía para la producción en la construcción. Entonces, él desarrolla muchos conceptos, pero básicamente este es el inicio del Lean Construction, ¿sí? Él desarrolla básicamente que los procesos de transformación no son entrada y salida y proceso de producción como una caja negra, sino indica que hay subprocesos dentro de esto. O sea que, por ejemplo, si yo voy a construir un muro de ladrillo, no significa que entra ladrillo, entra cemento, hago la mezcla, entra personas y sale un muro.
que así lo ve la mayoría, o sea, lo ve como un proceso de entrada y salida, sino que dentro de este proceso de realización de este muro hay muchos subprocesos. Y además, él indica que, digamos, dentro de esos procesos hay procesos, digamos, que son procesos que agregan valor, ¿sí? Y procesos que son contributorios, o sea, procesos que, digamos, se necesitan para el proyecto y procesos que son no contributorios. Por ejemplo, como las esperas, ¿sí? Que serían no contributorios, y sí contributorios, como la inspección, ¿sí? La inspección, digamos, visualizar, digamos, ese proceso para que sea bien, o sea, como la gestión, digamos, de hacer la calidad respectiva y para que siga, digamos, por el producto. Entonces hay procesos productivos, contributorios y no contributorios, ¿sí? Básicamente, entonces, aquí planteo que la gestión de proyectos básicamente se refiere a estrategias macro, predicciones, temas contractuales, reportes. Y la gestión de la producción va básicamente por el lado de hacer planes de producción, coordinación, ejecución, seguridad, mejora continua y calidad. ¿Ya? Eso es básicamente como un gran concepto. Entonces aquí básicamente cuando yo hablo de gestionar la producción me refiero a cómo voy a ejecutar, digamos, el proyecto y qué estrategia voy a utilizar para manejar adecuadamente esta parte y manejarla con profesionalismo de forma de que sea eficiente lo que yo realizo con ejecución. ¿Ya? Entonces, básicamente lo que trato de aquí es, digamos, también de decir, es que finalmente, ¿por qué es importante esto? Porque en nuestra formación, digamos, académica, en pregrado, nosotros generalmente estamos formados 90% para temas técnicos y 10% para temas de gestión, básicamente casi al final de nuestra carrera. Y ni qué decir sobre gestión de la producción. Pero si nosotros esto lo llevamos a la parte profesional, ¿ya? O el ejercicio profesional, básicamente el porcentaje que nosotros necesitamos para ejercer, digamos, nuestra profesión es del 70% en gestión y 30% técnico, ¿no? Porque algunas cosas ya están y, digamos, más que todo necesitamos desarrollar herramientas de gestión. Entonces, en ese sentido, la gestión de la producción en nuestro rubro tiene que ser algo que se siga desarrollando y que nosotros también podamos entender, digamos, como profesionales. Que es distinto a la gestión de proyectos, ¿no? Porque la gestión de proyectos básicamente se fue en costos, tiempo, y, alcance, calidad, programa, ¿no? Y recursos usados. En cambio, la gestión de la producción es básicamente un poco cómo diseño el producto, cómo diseño los procesos, cómo veo cuál es mi capacidad, cómo manejo los inventarios, cómo manejo la variabilidad, ¿ya? Y en ese sentido, el Project Production Institute, que les siento que revisan, es una institución que se encarga de desarrollar estos conceptos para la construcción, ¿ya? Bueno, entonces, ¿qué clase de construcción, digamos, digamos, o cómo se ejemplifica esto, digamos, para un proyecto, digamos, constructivo? Básicamente que en la construcción hay procesos, por ejemplo, como esto de excavación, después la colocación de la tubería y después el relleno. Estos procesos están claramente definidos en mi presupuesto, ¿ya? Pero no solamente es necesario esto, sino es que también para que yo entienda cómo funciona un sistema de producción, tengo que también entender que hay el concepto de flujo. ¿Y qué es el concepto de flujo? Es todo lo necesario que yo tengo, digamos, como área de soporte, para que estos procesos, digamos, estén interrelacionados y fluyan entre sí, ¿ya? ¿Y qué significa esto? Significa de que si yo entiendo que mi sistema de producción no solamente es un sistema compuesto por procesos, sino también compuesto por flujos, yo puedo entender que yo estoy hablando de un sistema de producción, ¿ya? Eso significa que yo si quiero mejorar mi sistema de producción, no necesariamente tengo que enfocarme a mejorar los procesos, sino en mejorar mi sistema, ¿ya? Y mi sistema está compuesto por procesos y está compuesto por flujos. Yo puedo tener una cuadrilla muy eficiente que haga una excavación muy eficiente, un equipo muy eficiente, pero si no manejo este concepto de flujos, por más que estas cuadrillas independientes sean eficientes, voy a tener problemas con mi sistema de producción. ¿Y qué puede ocurrir? Puede ocurrir, por ejemplo, que tenga una buena cuadrilla de excavación y falta la tubería. Entonces, por más que yo tenga una cuadrilla, digamos, con mucho rendimiento, con mucha productividad, digamos, en ejecución, al parar esta cuadrilla va a tener que irse a hacer otras actividades, ¿ya? Y al hacer otras actividades va a probablemente perder, digamos,
la secuencia, el hilo que se necesitaba, digamos, para este tipo de coordinación de proyectos. Y probablemente lo voy a mandar a hacer otras actividades y hasta que llegue la tubería. Y no solamente a él, sino también a las actividades siguientes, ¿ya? Entonces, estos problemas, como por ejemplo la falta de materiales, es un problema que se denomina que el flujo está parando, ¿ya? Muy bien, una vez para esta cuadrilla, digamos, llega a la tubería, esta cuadrilla ya se reanuda, y por lo tanto, hay, digamos, la siguiente cuadrilla de relleno también sigue trabajando. Entonces el flujo se activa, ¿ya? Entonces, eso es lo que es un concepto de flujo. Otro concepto, por ejemplo, donde puede parar el flujo. ¿Qué pasa si, por ejemplo, los soldadores no están calificados y no tienen su requerimiento? Yo los contraté, los tengo acá, pero no tienen esta certificación, me pide esta certificación el cliente para que pueda, digamos, hacerles ingresar. No los tienen, simplemente no puede empezar esta actividad y para el flujo. Otra actividad, llega a una tubería con otra calidad. No revisé adecuadamente la tubería y también para mi flujo, ¿sí? O necesito, digamos, agregarles un lugar donde ellos se vayan a quedar porque es un proyecto lejano. No tengo dónde quedarse, los trabajadores se tienen que regresar, por lo tanto también mi flujo para, ¿ya? No tengo la ingeniería lista, tiene que llegar un plano y no tengo el detalle de ese plano para que pueda ejecutar para mi flujo. Todos esos conceptos que le estoy diciendo son conceptos que no están relacionados mismo con el proceso constructivo en sí, pero que hacen que mi sistema de producción se detenga. Otro ejemplo puede ser, por ejemplo, si quiero compactar. Si estoy compactando, estoy conformando el terreno, después de la conformación del terreno viene la conformación de la primera capa, después lo libera el topógrafo y después viene la compactación de la segunda capa, y así sucesivamente hasta la capa N, ¿ya? Pero ¿qué pasa si yo estoy haciendo bien mi proceso y resulta que el topógrafo, ¿sí? El topógrafo que tiene que hacer la liberación de calidad y, digamos, topografía, no llega o falta el densímetro nuclear para topografía porque topografía no fue al sitio? Entonces, ¿qué ocurre con mi flujo? Mi flujo para, ¿ya? Y si mi flujo para toda la cuadrilla. Y si para toda mi cuadrilla, finalmente el densímetro nuclear no llega y para mi cuadrilla de topografía, ¿sí? Por lo tanto, llega el densímetro, ¿sí? Y mi flujo continúa. Entonces, ¿qué quiero decirle con esto? Que mi sistema de producción está compuesto por flujos y procesos, ¿ya? Y que mis pérdidas por flujo son mucho mayores a mis pérdidas por proceso, ¿ya? Entonces, lo que yo pierdo cuando mi flujo para es mucho mayor a lo que yo pierdo cuando mi proceso para, ¿ya? Por lo tanto, en un sistema de producción enfocado en construcción, entendiendo un sistema de producción como procesos y como flujos, tengo que las pérdidas por flujo son mucho mayores a las pérdidas por proceso. Por lo tanto, eliminar estas pérdidas por flujo es fundamental, ¿ya? Y después entender y mejorar las pérdidas por proceso es secundario. Uno, únicamente cuando tenga control del flujo. Porque si yo puedo tener cuadrillas muy eficientes y me enfoco en mejorar la eficiencia de cada cuadrilla por separado, no voy a tener los mismos resultados que si me enfoco en primero eliminar las pérdidas por flujo. Porque continuamente voy a estar parando, entonces mi sistema de producción va a ser ineficiente. Por lo tanto, el primer enfoque que tengo que tener para manejar un proyecto es entender y manejar estas pérdidas por flujo, ¿ya? Y de esa manera voy a tener un sistema de producción eficiente y eficaz. Entonces, para esto hay una metodología que un poco lo se explica, digamos, cuando uno conoce y se mete un poco al tema Lean, que básicamente es asegurar primero que los flujos no paren, ¿no? Si tengo estos procesos, lo que yo tengo que asegurar es el flujo no pare. Y para que el flujo no pare, pues existe un buen manejo del planeamiento, un buen manejo de la variabilidad y el uso de las Planner System. Básicamente esos tres conceptos son. ¿Por qué? Porque las Planner System permite que yo me adelante, que yo haga una programación proactiva de la programación. Con un buen manejo de la variabilidad voy a tener, digamos, que estas interrupciones sean controladas y manejar adecuadamente, digamos, la variabilidad propia del proyecto, ¿no? Establecer acciones de mitigación para esta variabilidad. Y un buen planeamiento significa realmente pensar, saber quiénes son mis stakeholders, cómo los estoy enfrentando, cómo voy a planear operativamente mi proyecto, dónde voy a colocar los mejores equipos, qué cosas voy a tercerizar.
Ese es un buen planeamiento. Entonces, con esto, yo me enfoco en el primer concepto de hacer que los flujos no paren. Una vez que los flujos no paran, va a venir el segundo paso, que son los flujos eficientes. ¿Qué significa esto de los flujos eficientes? Significa que cuando el flujo ya está controlado, ahora mis procesos están balanceados, o sea, mis cajas son iguales, lo que le paso de uno a otro está balanceado. Y aquí viene este concepto del uso de física de producción, ¿no? Aquí viene el tema de los trenes de trabajo, este concepto de cuello de botella, de homologar un poco, balancear mis recursos, pero eso lo hago una vez que tengo controlado, digamos, mi flujo. Si mi flujo ya, no tengo paras en el flujo, por lo tanto puedo optimizar este flujo. Y recién una vez logrado esto, como tercer paso, es hacer procesos eficientes. Ahí sí trato de optimizar cada proceso y realizar estas mejoras dentro de los procesos. No digo que no es necesario, solo que tiene un tercer puesto, digamos, en la prioridad, y en este momento, una vez con el flujo, digamos, que no para, y con el flujo optimizado, eficiente, digamos, balanceado, trabajo en mis procesos eficientes, ¿ya? Entonces, esta es la metodología, digamos, para gestionar la producción, para hacer un sistema de producción eficiente y eficaz, ¿ya? Y para eso hay metodologías, para este último caso de los procesos eficientes, como la carta balance, Ferran Studies, etcétera, ¿no? Así que eso es un poco lo que les comento sobre esta gestión de la producción. Ahora vamos a llevar esto a entender también cómo son las organizaciones, en los procesos en nuestras organizaciones. Generalmente cuando ejecutamos un proyecto, nosotros solamente tenemos planos. Algunas empresas tienen ya procedimiento de trabajo, procedimiento de control, que no es la gran mayoría, pero digamos que sí lo tenemos. Y algunas tienen sistematizado cómo gestionar las normativas y parámetros según el proyecto que van a ver. Pero muy pocas empresas a veces tienen esto, ¿no? Que es lo que les muestro, que es el mapeo de procesos a través de flujogramas, ¿ya? No todas tienen este desarrollo de entender cómo voy a llevar, digamos, mi producción y estandarizar un sistema de producción, un flujograma de procesos. Entonces, ¿qué genera esto? ¿Ya? Y esto es un poco basado en una investigación que hizo Claudio Morges en el 2009, que básicamente él decía que cuando llegan las instrucciones a obra, yo tengo los planos, entonces el superintendente y capataz dice, hagan esto. Ellos le dicen, ¿seguro? Sí, todo está en los planos. Y más tarde ellos ejecutan lo que están en los planos, pero se preguntan, ¿esto de acá será cierto? Finalmente, esto genera o bien que hagan un trabajo que tengan que volver a hacer, o bien baja productividad porque no están completamente seguros de lo que van a hacer, o más aún así, también situaciones inseguras que pueden causarle algún tipo de daño, digamos, a las personas en el proceso operativo. Entonces, básicamente, lo que propone, digamos, para mejorar esta producción dentro de los proyectos, es básicamente integrar esto a través de modelos, digamos, donde los capataces puedan entender básicamente lo que hay que hacer previamente, ¿sí? Y finalmente ellos pueden dar las instrucciones a través de esto mismo a la gente que va a hacer el trabajo, para que la gente realice correctamente, digamos, las instrucciones de trabajo. Y esto se traduce un poco a que se pueda captar la información, digamos, en tiempo real, ¿sí? ¿Sí? Y más aún que a partir del modelo se codifique, ¿sí? Se den los detalles, ¿no? Se vean las variables y se generen lo que son estas tareas diarias. Entonces, básicamente Claudio Morges en esto propone de que la solución BEC que él propone es básicamente integrar el modelo del proyecto, a integrarlo a los procesos constructivos que tiene la empresa. ¿Para qué? Para, por un lado, tener la información geométrica, por otro lado, tener las cantidades, las vistas del modelo, y por otro, tener estas mejores prácticas constructivas, mejores equipos de herramientas, y finalmente trasladarlo a esto. ¿Qué es esto? Instrucciones de trabajo en terreno. Y esta es la gran diferencia entre lo que plantea a veces el BICI y solamente el BIM como metodología, porque esto plantea llevar el modelo para mejorar la producción en la construcción, ¿ya? Para mejorar la producción de cómo se va a ejecutar la obra, digamos, dentro del proceso mismo de ejecución. Porque las empresas generalmente esto no lo tienen ni siquiera escrito, lo tienen en la mente de la gente que trabaja dentro de ellos. O sea, los procedimientos constructivos, casi ninguno te va a decir, este es mi procedimiento. Simplemente lo hacen porque lo conocen o porque lo saben hacer o porque es el mismo equipo. Entonces, tanto el uso del modelo como este flujo integrado para generar instrucciones de trabajo. Y ese es el valor que te promueve un poco digamos, esta visualización del diseño y construcción virtual para la operación, ¿ya?
Entonces les pongo un ejemplo. Por ejemplo, este es el caso de un proyecto que hizo Vladimir Alcántara hace algunos años, un edificio de la SUNAT, digamos un edificio que cobra los impuestos aquí en Perú. Y ellos tenían, digamos, este proyecto que modelaron, ¿sí? Y básicamente lo que ellos hicieron es modelar todas las instalaciones, ¿sí? Y ver un poco las interferencias que existían, ¿ya? Y le comenzaron a mandar esta información a través de planos, ¿sí? En PDF, a cada uno de los, digamos, de los instaladores que les tocaba y les correspondía. Básicamente instrucciones como esto, ¿no? O sea, para que tú puedas hacer esto y esta la compatibilización, tienes que hacerlo de esta manera. Entonces, en este ejemplo, digamos, la línea de color azul simbolizaban el corte, digamos, que se detalló. Entonces, por fecha ellos comenzaron, por ejemplo, marzo, abril, mayo, junio, julio, a enviar mucho más información, planos emitidos para construcción. Entonces la gente, si ustedes se dan cuenta, ya prearmaba, digamos, en terreno, le hacía las curvas en terreno y solamente montaba, ¿ya? Porque sabía por dónde iba a ir los dobleces, porque sabía que ahí iba a venir otra instalación. Entonces el montaje, digamos, era más sencillo. Pero hubo algunos contratistas que lo hicieron, como ellos que, digamos, que aprovecharon de que se les entregaba la información de esa manera, y hay otros que no. Por ejemplo, el sanitario sí lo hizo, ¿sí? El sanitario lo hizo, pero aquí se vio un poco los que sí aprovecharon y los que no aprovecharon. El sanitario, como les comentaba, sí lo hizo. El eléctrico también, ¿sí? O sea, tomó, digamos, medianamente, pero el que no tomó fue el mecánico. El mecánico dijo, ¿sabes qué? Yo quiero hacerlo porque a mí me han contratado con planos y yo lo hago con plan. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió, digamos, en esto? Que el sanitario, digamos, tuvo mejor, digamos, avance, ¿no? Digamos, del proyecto, ¿sí? Y el mecánico se atrasaba. ¿Se atrasaba por qué? Porque, digamos, él entraba, después querías cobrar estos adicionales, ¿ya? Y el eléctrico, digamos, también. Entonces, básicamente, esto también se puede traducir un poco en los adicionales que cada uno después de ellos trató de cobrar, digamos, al proyecto, los aumentos, las disminuciones que le daban en un lado, contra un porcentaje de 18% por falta, digamos, de esta coordinación que les comentaba, ¿ya? Y, digamos, eléctrica también algo razonablemente, digamos, que ocurre, digamos, por estos cambios que tenían que instalar y después de instalar. Ahora, básicamente el tema después es si se le pagó o no se le pagó, porque definitivamente presentaron esta queja, pero era un presupuesto a suma alzada, pero decían, no, pero aquí no está compatibilizado, pero se le entregó dar la información. Entonces, con esto quiero decir de que finalmente los ahorros que uno puede, digamos, obtener tanto como contratistas como contratista general son obvios, son evidentes. Básicamente, si se hace esta coordinación anticipadamente y se utiliza estos modelos, ¿sí? O esta información, digamos, ya digital, para la producción, ¿ya? Entonces, básicamente, ¿en qué? Por ejemplo, en mejorar, digamos, el tema de la revisión de métricas, desempeños y mejoramiento, digamos, o todo esto que les comento, las oportunidades de mejoras tanto para el proyecto como para, digamos, la ejecución un poco después del proyecto. Otro ejemplo, y es un tema que ahora está desarrollándose bastante, es que básicamente el tener estos modelos y esta integración y digamos, esta coordinación permite integrar los proyectos hacia atrás, ¿ya? ¿Qué significa integrar los proyectos hacia atrás? Significa que yo pueda lograr, digamos, que tanto el diseñador como los contratistas puedan establecer estrategias para hacer los proyectos más eficientes en etapas más tempranas del proyecto, ¿sí? Entonces, esto significa que, por ejemplo, este es el caso, por ejemplo, del acero, es un proyecto acá ahora en Chile, de cortesía de ATC. Generalmente, estos son los esquemas que a veces uno entregaba, ¿sí? Y ahora la idea de esto es modelarlo con formas, modelar también la enferradura, y después modelar el proceso por el que se va a usar la enferradura. Es decir, es un modelo de formas. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer con cada cosa? Y después decir, ok, entonces modelo la enferradura que viene, digamos, en esta etapa. Y después digo, ¿sabes qué? De esta enferradura o de este fierro que voy a utilizar, ¿qué cosas voy a prearmar en taller? Entonces acá veo todo lo rojo, todo lo que voy a prearmar y lo voy a llevar armado. ¿Qué cosa voy a instalar in situ? Voy a instalar todo este acero de la base. ¿Y qué cosa voy a hacerlo como prearmado en terreno? Todo, todo este borde. Entonces, prearmo en taller y también prearmo en terreno, ¿ya? Entonces, de esa forma yo puedo un poco lograr ¿qué? Primero, tener, por ejemplo, un prearmado acá en Santiago de Chile de
digamos, del trabajo que se va a hacer, almacenamiento también en taller, y después despacharlo así, ¿no? Despacharlo así, ¿para qué? Para el montaje, ¿sí? Para montar solamente los prearmados, para prearmar en terreno. Entonces, el modelo me permite sacar esta información directo, pensando en cómo yo lo voy a ejecutar, no con el fin de pensar tal vez en el ahorro, digamos, del proyecto digamos, en la ejecución, sino pensando en el ahorro total del sistema, ¿ya? En que voy a finalmente tener menos mano de obra, eso significa menos accidentes, eso significa, digamos, también optimización, digamos, en tiempos, ¿no? Porque es menos el tiempo de montaje que, digamos, el armado in situ. Y esto se hace un poco con esto, ¿no? Con esta metodología de un poco mapear los procesos, digamos, de entender qué va antes, qué va después, y enfocarlos a lo que decía, al objetivo del proyecto, que esté con los objetivos del cliente, ¿ya? Entonces, otro ejemplo, por ejemplo, voy a poner, por ejemplo, como esto, ¿no? Esto permite este tipo de optimizaciones, ¿no? Por ejemplo, estos llevan el proyecto o llevan estos rollos y simplemente lo tienden, ¿sí? ¿Sí? ¿No? O, por ejemplo, acá se ve esto mismo que hasta ellos, digamos, están mucho más enfocados en esto, ¿no? Este caso es muy parecido. Entonces, ese es el trabajo que hacen, digamos, cuando ya está pensada la ingeniería, digamos, desde ese momento, ¿no? Así que bueno, un poco para ir cerrando y por un poco también tal vez dejar para las preguntas. Básicamente, este concepto de BC puede ayudar a producir instrucciones sencillas y claras, y hacia eso un poco hay que apuntar. Estas instrucciones llegan de forma correcta, rápida y consistente. Hay que formar un registro clasificado de instrucciones o trabajo asistido, digamos, por BC, y que esta forma, en verdad, esta forma de pensar y tener un poco digamos, esta forma de trabajo reduce la variabilidad en los métodos de construcción. O sea, la variabilidad puede controlarse a través del uso de estas herramientas, ¿ya? Representa además el conocimiento de construcción para otros usos y finalmente permite integrar la industria fragmentada, recogiendo y entendiendo un poco estos procesos desde etapas más tempranas, ¿no? Entonces, no solamente son beneficios directos, sino también indirectos a través de encontrarle más utilidades al modelo en los procesos técnicos y administrativos. Tal vez lo que yo un poco pueda comentarle a nivel de reflexión es que a veces nosotros decimos que porque hemos hecho muchos proyectos tenemos experiencia, ¿no? Pero tal vez haya gente que ha hecho lo mismo siempre, ¿no? Haya hecho 10 veces lo mismo, pero eso no significa que tengan experiencia. Entonces, digamos, la idea digamos, de generar estos cambios en nuestra industria es justamente tratar de hacer cosas diferentes, ¿no? O sea, porque los números, los resultados de muchos años nos dan que nuestra industria no ha evolucionado tanto como debe. Yo creo que ahora a través de estas herramientas digitales vamos a poder dar ese salto en la productividad que digamos, que va a ser tan importante para, digamos, para nuestra sociedad o para nuestros países, ¿no? Y que un poco se atrevan, entonces se atrevan a hacerlo, y traten un poco de no tener miedo y de comenzar a aplicar este tipo de cosas. Pero esto incluye también que sea gente que esté, digamos, en la operación, que conozca de cerca los proyectos y que después plantee, digamos, estas mejoras con estos nuevos conceptos. El Lean en general yo creo que es la base de todo este tema, es el concepto, es la filosofía de cómo llevar esto, digamos, a la práctica, y yo creo que a través de eso es el camino, porque nos da esa idea de pensar de otra forma, de cuestionarnos la forma como lo hacemos, y pensar que si tal vez lo hicimos de una manera, aún podemos hacerlo mejor. Entonces continuamente estamos buscando esta mejora, continuamente estamos buscando esta excelencia, y creo que, digamos, a través de las contribuciones que tú haces de tratar de inculcar esto, digamos, en los proyectos, o sea, vamos a lograr esto, ¿no? Finalmente, más conocimiento que nos ayude, digamos, a plantear diferente las cosas, digamos, en nuestra realidad y cambiar nuestra industria, que es finalmente un reto mayor que, digamos, tenemos que plantearnos en esto, no conformarnos.